Durante más de 2000 años, las mentes más maravillosas del mundo se han visto superadas por un puzzle matemático sin parangón. Se trata de un problema tan difícil que ha atormentado a aquellos matemáticos que osaron resolverlo. ¿Cuál es el santo grial de las matemáticas? Ese misterio que lleva siglos atormentando a los matemáticos de todo el mundo es el de los números primos. Si nos imaginamos los números en fila, da la sensación de que los primos están colocados al azar. Parece que ningún patrón explica cómo están distribuidos. Durante siglos, matemáticos de todo el mundo han intentado encontrar algún sentido a estos números locos. Un gran genio alemán del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss, fue el primero en detectar un patrón. Se dio cuenta de que el número de primos descendía con una regularidad asombrosa, pero no pudo demostrarlo y todo quedó en una mera intuición. Más tarde, uno de los alumnos que tenía Gauss en la Universidad Alemana de Gotinga cogió el relevo de su maestro en cuanto a los números primos, Bernhard Riemann. Suyo fue el siguiente gran descubrimiento: la música de los números primos. Corría el año 1859 y el mundo de las matemáticas estaba a punto de dar un vuelco. Riemann trabajaba con una fórmula llamada función Z. Una función es una especie de calculadora. Introducimos unos números al comienzo y justo al final obtenemos el resultado. Riemann se dio cuenta de que podía usar esa función Z para construir un escenario matemático tridimensional. Como si de un espejo mágico se tratara, la función lo llevó de un universo de números estancados a un mundo nuevo de geometría. Riemann contempló ese espejo mágico, tomó aire y se adentró en él. Al principio, Riemann desconocía que la función Z estuviera relacionada con los números primos, pero, al otro lado del espejo, empezó a darse cuenta de que los contornos del paisaje creados por la fórmula podrían descifrar los secretos de estos números. Hacia el este se extendía una amplia meseta, pero cuando Riemann miró hacia el oeste, descubrió una gran cordillera. Una de las montañas ascendía al infinito. Sin embargo, lo verdaderamente importante no era la altura de las cumbres, sino que fue en la profundidad de los valles donde encontró lo que llevaba tiempo buscando. En unos puntos clave, la superficie de este gráfico tridimensional se hundía hasta la altura cero, al igual que aquellos puntos geográficos que se encuentran a nivel del mar. Los matemáticos los llaman puntos cero. Riemann se dio cuenta de la importancia de estos puntos cuando descubrió que mantenían una conexión inesperada con la distribución de números primos. Una conexión que todos los matemáticos que siguieron a Riemann hasta el otro lado del espejo describieron como fascinante. Se necesitó un gran salto imaginativo para establecer ese puente de conexión entre el universo de los números y el mundo de la geometría. Pero el descubrimiento de Riemann le permitió mejorar considerablemente el enfoque que Gauss había realizado anteriormente. Gauss se había valido del dado de los números primos para intentar adivinar cuántos números primos había en el universo de los números, pero el cálculo final no era más que una aproximación. Y a los matemáticos les gustan las cosas exactas. Riemann descubrió que la ubicación precisa de cada cero se podía usar para corregir el intento de Gauss. Para mí es como si cada cero constituyera una nota musical cuyas vibraciones perturbaran el intento de Gauss para acercarse más a la escalera real de los números primos. Y es la combinación de todas esas notas la que origina la melodía musical que mejora la teoría de Gauss, dando el número exacto de primos a medida que contamos y contamos. Uno de los apuntes más relevantes del descubrimiento de Riemann es que los ceros, que al principio no parecían tener relación alguna con los números primos, sí se podían utilizar para entender cómo están distribuidos estos últimos. El descubrimiento de Riemann supuso un hito matemático de igual importancia a la teoría de Einstein sobre la equivalencia entre masa y energía. En este caso, los números primos se convierten en música. Riemann descubrió el mapa del tesoro que escondía los secretos de los primos. Estos puntos al nivel del mar, los ceros, servían para orientarnos.
Fue entonces cuando Riemann se dio cuenta de algo aún más importante. A medida que registraba la ubicación de los 10 primeros ceros, notó que surgía un patrón. Estos ceros no se encontraban dispersos al azar, sino que estaban perfectamente alineados a lo largo de todo el paisaje. Riemann no quiso creer que el hecho de que los primeros 10 ceros se encontraran en fila fuese una coincidencia, y asumió que todos los ceros, por infinitos que fueran, se encontraban en esa misma línea. Una línea recta. Su conjetura es hoy en día conocida como la hipótesis de Riemann. ¿Qué implicaciones tenía ese patrón en los números primos? Bien, pues si Riemann estaba en lo cierto y los ceros se encontraban perfectamente alineados, el intento de Gauss habría sido mucho más certero de lo que él mismo había imaginado. Significaría que el dado de los números primos los distribuía equitativamente por todo el universo de los números. Demuestra que si existe una clara regularidad en cuanto a la distribución de los números primos, y que la fórmula de Gauss, digamos que coloca estos números primos conforme a una distribución óptima, nos muestra que están equilibrados de un modo interesante, del mejor modo posible. En mi opinión, el descubrimiento de Riemann nos mostraba la belleza de la música de los números primos. Si todos los ceros se encontraban alineados, tal y como Riemann sugería, entonces existiría un equilibrio delicado entre todas las notas musicales que emanaban de los ceros. Pero si Riemann se equivocaba y al final había algún cero descolocado, lo que ocurriría sería que un músico aparte estaría arruinando la función. Pero Riemann no creía en esa posibilidad. Él estaba convencido de que no importaba cuánto contáramos, cuánto viajáramos por ese paisaje tridimensional, todos los ceros estarían en fila, demostrando que la teoría de Gauss se acercaba mucho al número real de números primos. El espejo mágico de Riemann transformó nuestra visión de los primos. Conectaba dos ámbitos diferentes de las matemáticas: los ceros del paisaje con los números primos. Dar con una de esas conexiones inesperadas es uno de los momentos más grandes para un matemático. Es un subidón. Te sientes genial. Creo que tiene que ser un golpe de adrenalina darte cuenta de que has hecho un descubrimiento como el que logró Riemann. Conectar dos mundos aparentemente diferentes, como son los ceros y los números primos, y darte cuenta de que en realidad hablan de lo mismo, tiene que ser uno de los logros intelectuales más satisfactorios. Es una sensación bonita, un momento de sorpresa. Te alegra pensar que acabas de descubrir algo y, a lo mejor ese algo es suficiente para resolver un problema al que otras personas no lograron encontrar solución. Es emocionante pensar que tú sí podrás hacer esa conexión. A la mayoría de los matemáticos solo les sucede una o dos veces en la vida. Eso si tienen suerte. Pero sí, es un momento de exaltación. Notas escalofríos de emoción. Riemann publicó su descubrimiento en un documento de 9 páginas en 1859. A pesar de la naturaleza revolucionaria de su nueva teoría, Riemann intentó restar la importancia añadiendo que era muy posible que todos los puntos ceros se encontraran en la misma línea. El problema era que no tenía ninguna prueba irrefutable. No obstante, la falta de demostraciones plausibles no evitó que el nombre de Riemann cobrara fama. En la Universidad de Gotinga lo ascendieron al jefe del departamento de matemáticas, exactamente el mismo puesto que antes había ocupado su predecesor Gauss. Deslumbró toda su vida. Su vida social era activa y parecía disfrutarla. Hay muchos matemáticos que se recluyen en los primeros años de investigación, pero que después se atreven a mostrarse al mundo. Y a Riemann le pasó algo parecido. Cada tema que trataba lo transformaba. Fue un auténtico genio, pero no del mismo tipo que Gauss, sino en una forma más mágica, diría yo. Gauss lo abarcó todo, todo lo posible en las matemáticas, pero Riemann le daba este toque mágico. A Riemann se le consideró como uno de los matemáticos más importantes de la historia.
Realizó descubrimientos verdaderamente asombrosos sobre los números primos, en parte porque se había inventado una maquinaria matemática que le permitía llegar a semejantes conclusiones como las que alcanzó. Pero también contribuyó enormemente a la geometría. De hecho, la teoría de la relatividad de Einstein se basa en los descubrimientos matemáticos que Riemann había hecho 50 años antes. Es decir, su aportación a la ciencia sigue siendo relevante hoy en día. Pero Riemann no vivió lo suficiente para saborear su éxito. La guerra abierta entre Prusia y Hannover invadió las calles de Gotinga. Riemann huyó a Italia convencido de que si se quedaba, una bala acabaría con su vida en algún fuego cruzado. Pero lo peor lo esperaba allá. A las 3 semanas de su llegada a Italia, moría de tuberculosis. Tenía 39 años. No tardaron en reconocerlo como uno de los matemáticos más grandes de la historia. Sin embargo, su reputación podría haber llegado a más de no haber sido por su efectiva ama de llaves. Al ver la cantidad de papeles que Riemann había dejado en su habitación, la mujer quemó gran parte de los manuscritos aún inéditos. Ya nunca sabremos cómo de cerca estaba Riemann de probar su hipótesis. Sin embargo, sus ideas sirvieron de testigo a generaciones futuras de matemáticos cuyo sueño ha sido, desde entonces y hasta ahora, demostrar que Riemann estaba en lo cierto sobre la ubicación de los ceros. La hipótesis de Riemann ha sido un elemento fundamental, no solo de la teoría de los números, sino de todas las matemáticas. ¿Por qué iba a ser tan importante un problema? Bueno, pues por un lado tiene que ver con el hecho de que lleva mucho tiempo sin respuesta. Parte del hecho de que está muy bien planteado y parte de que está relacionado con la cantidad fundamental de números primos. Es un tema muy socorrido porque se ha convertido en un símbolo, como lo es el intento de llevar el hombre a Marte, por ejemplo. Es un problema al que todo el mundo intenta dar solución. A principios del siglo XX, la hipótesis de Riemann se había convertido en uno de los misterios matemáticos más maravillosos del mundo. Todavía nadie había logrado demostrarla, pero poco después de la Primera Guerra Mundial, llegó el siguiente gran descubrimiento. No tuvo lugar en Gotinga, sino al otro lado de Europa. A principios del siglo XX, Inglaterra se había convertido en algo así como un estanque matemático. Las grandes universidades inglesas se habían mantenido al margen de la revolución matemática que se extendió por los 5 continentes durante el siglo XIX. Por eso resultó aún más sorprendente que la siguiente pieza del puzzle de los números primos saliera de Cambridge. El hombre que despertó a Inglaterra de su modorra matemática se llamaba G.H. Hardy y estaba obsesionado con los números primos. En una ocasión, llegó a afirmar que los números primos eran mejor que los resúmenes de fútbol para leer durante el desayuno. Pero sí había un deporte que le fascinaba. La pasión de Hardy por los números primos era únicamente igualada por la que sentía hacia el cricket y hacia la existencia de Dios. Su obsesión consistía en demostrar que no existía ese tal Dios y para ello, Hardy lo convirtió en un participante más de su vida. Cada vez que iba a un partido de cricket, Hardy se llevaba consigo lo que consideraba el equipo antidios, para evitar la lluvia. Por mucho sol que hiciera el domingo, él iba al partido con 4 jerseys, un paraguas y un montón de papeles bajo el brazo. Su intención era engañar a Dios. Quería que ese ser superior creyera que él esperaba que lloviese y así ponerse al día en el trabajo. De ese modo Dios, su mayor enemigo, haría todo lo posible por contradecirlo y no dejaría que se escondiese el sol. En una ocasión, Hardy envió una postal a un amigo suyo diciendo que había demostrado la hipótesis de Riemann. Pero no era cierto. Se trataba de otro de los juegos que Hardy se traía con Dios. Había enviado la postal justo antes de la llegada de un temporal, como medida de seguridad. En su opinión, Dios haría lo imposible por evitar que el mundo pensara que en realidad sí había resuelto el problema. La mayor aportación de Hardy al enigma de los números primos no tardaría en llegar. Riemann había dicho que había tantos puntos cero en la línea que era muy probable que todos estuvieran en ella. Hardy demostró que había al menos infinitos puntos cero en esa línea.
De ese modo, reivindicaba cierta veracidad en la hipótesis de Riemann. Aquel descubrimiento sonaba como si Hardy hubiera demostrado realmente la hipótesis de Riemann. Pero infinito es una palabra trampa. Es posible demostrar que hay infinitos puntos cero en la línea y aún así habrá infinitos puntos cero que no hemos comprobado. O lo que es peor, infinitos puntos cero fuera de la línea. Imaginaos que estamos en un hotel con infinitas habitaciones. Podríamos comprobar todas las habitaciones pares para ver si están ocupadas. Pero a pesar de haber comprobado un número infinito de habitaciones, nos quedarían las infinitas habitaciones impares sin mirar. En el caso de Hardy, en vez de comprobar si las habitaciones estaban ocupadas o libres, comprobaba si los puntos cero estaban o no sobre la línea. Por desgracia, Hardy ni siquiera había conseguido demostrar aún si la mitad de los ceros estaban en la línea. Su descubrimiento era extraordinario, pero quedaba demasiado camino por delante. Pero una mañana de 1913, Hardy encontró sobre su escritorio una carta recién llegada que contenía teoremas fantásticos sobre los números primos. El autor de la misiva afirmaba poseer una fórmula que calculaba el número de primos entre el 1 y 100 millones con un margen de error minúsculo. De ser verdad, sería un gran paso adelante. Hardy estuvo a punto de tirar la carta a la basura. Al fin y al cabo, las matemáticas atraen a un gran número de excéntricos. Pero aquella misma noche comprobó que los teoremas funcionaban de verdad. La carta que había recibido Hardy la había escrito otro gran genio, y por si eso fuera poco, venía del otro lado del mundo. El autor de aquel teorema se llamaba Srinivasa Ramanujan, un chico de 23 años que trabajaba para la autoridad portuaria de Madras por 20 rupias al mes. Al igual que Hardy, Ramanujan estaba obsesionado con los números primos. En su puesto de trabajo, en vez de aburrirse contando los barcos que entraban y salían, se pasaba la jornada laboral apuntando cálculos y cálculos sobre números primos. Después del trabajo, Ramanujan se venía a caminar descalzo por la playa mientras seguía pensando en los números primos. Es imposible que estuviera al tanto de los avances matemáticos de Occidente y aún así, fue capaz de redescubrir por sí solo la mayoría de los resultados a los que había llegado Riemann 50 años antes. Lo que convierte esta historia en algo aún más singular es el hecho de que Ramanujan era prácticamente autodidacta. En la escuela primaria de Kumbakonam mostró su precocidad matemática, pero su arrogancia sobre cualquier otra asignatura impidió que tuviera acceso a la universidad. La razón principal por la que Ramanujan no llegó a estudiar en la universidad fue que para él las clases eran aburridas e insulsas. Una de las anécdotas que se nos recuerda con frecuencia es que en un examen de fisiología lo único que escribió antes de entregárselo al profesor fue: "Esta es la parte sin digerir de la clase sobre digestión". Eso fue todo lo que escribió en el examen. No tenía reparos en mostrar su animadversión a las demás asignaturas. Su obsesión eran las matemáticas. Él solo quería estudiar matemáticas, todo lo demás le daba igual. Cuando la Universidad de Madras rechazó su solicitud de ingreso, Ramanujan decidió que estudiaría por su cuenta. Durante 5 años se sentó en el porche de la casa de sus padres para estudiar matemáticas. La razón por la que Ramanujan fue tan extraordinario era que estaba completamente obsesionado con las matemáticas. Se pasaba las 24 horas del día dándole vueltas a los números. Circulan historias que cuentan que su mujer le ponía la comida literalmente en la boca para que no parara de trabajar. Muy poca gente se ha obsesionado como él. Y aunque no estoy seguro de que ese nivel de obsesión lleve a alguien a grandes descubrimientos, en el caso de Ramanujan sí lo hizo.
Ajeno a las convenciones habituales de las matemáticas, Ramanujan se adentró en el problema de los números primos con el entusiasmo de un niño. Fue precisamente su ingenuidad al respecto lo que lo convirtió en uno de los grandes. Ramanujan fue un genio de los de verdad, de eso no hay duda alguna. Y el hecho de que fuera autodidacta implicaba que no estaba contaminado por las corrientes de la época o los prejuicios sobre el tema. Por eso se atrevió a ir más allá que ninguna otra persona. A veces se equivocaba, pero casi siempre estaba en lo cierto. Cuando matemáticos posteriores siguieron sus enseñanzas, ellos sí pudieron demostrarlas. La creatividad matemática es difícil de entender en la mayoría de los casos, pero la manera en que trabajaba Ramanujan siempre resultó un tanto misteriosa. Afirmaba que era Namayiri, la diosa de su familia, quien le presentaba aquellas ideas en sueños. Es probable que os resulte extraño, pero el subconsciente juega un papel muy importante en el proceso creativo de los matemáticos. Incluso a mí me ha pasado alguna vez que me he ido a dormir con un problema a medio resolver y me he despertado horas más tarde con la solución en la cabeza. Ramanujan, al parecer, era un genio dejando que su subconsciente lo guiara por los laberintos inexpugnables de las matemáticas. Ramanujan deseaba desesperadamente que reconocieran su labor. Por eso se decidió a contactar con matemáticos ingleses y le escribió una carta a Hardy. Este, convencido de la inteligencia de Ramanujan, intentó traerlo a Cambridge, pero el nuevo genio se mostraba reticente. Para él significaría dejar atrás a su esposa y su familia. Además, como buen devoto del brahmanismo, creía que si cruzaba el charco pasaría a ser un marginado. Fue entonces cuando entró en escena uno de los amigos de Ramanujan. Él se había dado cuenta de que su amigo quería desesperadamente ir a Cambridge y trazó un plan secreto. Se llevó a Ramanujan al templo en busca de consejo divino. Tras pasar 3 noches sobre el suelo del templo, tal y como su amigo había estado esperando, la diosa Namayiri se apareció en los sueños de Ramanujan y le instó a viajar a Inglaterra. El plan había funcionado. Ramanujan cruzó los mares desde Madras hasta Inglaterra, a donde llegó en 1914, poco antes de la irrupción de la Primera Guerra Mundial. No tardó en convertirse en alguien famoso en el Trinity College por pasearse por la facultad con sus sandalias, en vez de llevar los incómodos zapatos occidentales. Ramanujan y Hardy trabajaron conjuntamente en diversos proyectos matemáticos. Entre ambos lograron tener éxito. Juntos alcanzaron soluciones brillantes a numerosos retos, pero el enigma de los números primos aún lo seguía siendo. Hardy ya había advertido de la malicia de estos números, y los primos se negaron a revelar sus secretos. Es probable que el genio de Ramanujan hubiera logrado vencerlos al fin, de no ser por una depresión que acabó con su estado de salud. Ramanujan había cambiado su aislamiento matemático en la India por la soledad cultural de Cambridge. Eran tiempos muy difíciles. Los 5 años que pasó en Cambridge fueron precisamente los de la guerra. La correspondencia entre él y su esposa era muy deficiente, y aparte de con Hardy, Ramanujan no conseguía interactuar con casi nadie. Además, en tiempos de guerra la comida escasea y él estaba en contra de cualquier ingesta de carne porque era vegetariano. En una ocasión, Ramanujan se preparó un vaso de chocolate caliente y al terminar se enteró de que aquel preparado estaba hecho con grasa animal. Para él supuso motivo de disgusto. Cuando días más tarde se vio envuelto en un bombardeo aéreo, creyó que era un castigo que la diosa Namayiri le enviaba por haber comido carne. Ramanujan alcanzó tal nivel de depresión que se lanzó a las vías del tren con la esperanza de quitarse la vida, pero el conductor logró frenar a tiempo y el resultado fue el internamiento en un psiquiátrico durante 12 meses para el genio indio. Cuando Hardy fue a visitar a Ramanujan al centro psiquiátrico, no estaba muy seguro de qué tema de conversación sacar y decidió aventurarse con el número del taxi en el que había venido, 1729. «Un número un tanto tonto», dijo Hardy. Al contrario, le respondió el paciente. De hecho, es el número más pequeño que se puede obtener con la suma de 2 cubos y de 2 maneras diferentes.
Ramanujan no podía parar de pensar en números. Al final de la Primera Guerra Mundial, Hardy convenció a Ramanujan para que regresara un tiempo a la India y así recuperarse antes. Pero meses más tarde, recibió la triste noticia de que su protegido había fallecido con solo 33 años. En ese sentido, Hardy no podía soportar el paso del tiempo y decidió dar la vuelta a todos los espejos de su casa para no tener que comprobar a diario el envejecimiento de su cara. En ese sentido, Hardy no tuvo mucha suerte. Digamos que sí se mantuvo joven durante cierto tiempo, pero al llegar a los 60 años, el corazón le fallaba con frecuencia y cayó en una profunda depresión. El problema que planteaba la hipótesis de Riemann seguía obsesionando a Hardy, pero con el tiempo fue perdiendo la ilusión, porque cada vez se sentía más incapaz de hallar la solución. Al igual que había hecho Ramanujan, él también intentó suicidarse sin éxito. En su caso, con una sobredosis, sin duda, la hipótesis de Riemann ponía a prueba a los más fuertes. En el próximo episodio descubriremos cómo se valieron los matemáticos del poder de las computadoras para intentar resolver el misterio de los números primos. Si queréis más información sobre los números, visitad Open University en open2.net.